Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a hablar del cierre anual de personas morales con fines no lucrativos, no sin advertirles que este programa es un programa grabado que estamos realizando en el mes de noviembre y con las disposiciones fiscales vigentes a esta fecha, que creemos que no va a haber cambios sustanciales respecto a este tema, pues porque es el cierre fiscal del 2024. Y pues para tratar este tema están conmigo en esta mesa dos profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, muy buenos profesores, a los cuales les agradecemos su presencia y su apoyo para la realización de este programa. Y con mucho gusto recibimos en este espacio al contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, el maestro Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido. Gracias por la invitación, socio. Aquí estamos para debatir. Pues bienvenida hasta tu casa. Y él es especialista por nuestra facultad, también tienes la maestría. Me quedé esperando terminarla, no te preocupes. Bueno, pero yo espero que antes de morirme termine. Te reconocemos como maestro, no necesitas el grado. Y es catedrático de nuestra facultad, pues particularmente en las áreas de fiscal, pero también en auditoría has estado, ¿no? Entonces, pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Por la invitación y esperemos que podamos aportar algo. Ay, siempre. Y también nos acompaña a la mesa el especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador. Bienvenido, maestro, a esta tu casa. Muchas gracias y un placer estar con los dos, quienes pues son maestros emblemáticos de nuestra querida facultad, con mucha experiencia y hoy para hablar de este tema importante. Muchas gracias. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, especialista fiscal también por la misma, catedrático en el área fiscal, coordinador de sección de una de las revistas, de una de las secciones de la revista Consultorio Fiscal, es presidente de nuestra Academia de Fiscal en la facultad, socio director de Suárez Amador y Asociados CCC y en EFA Servicios Integral FMS Consulting Business. Pues nuevamente gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Pues empezamos, ¿no? ¿Les parece? Pues bueno, primero hablar de personas morales con fines no lucrativos, ¿qué implica? Porque obviamente hablamos de personas morales en general, pero estas están en un título de la ley específicamente, de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué las distingue en este caso? En este sentido, la teoría dice que estos entes, la teoría dice que no van a repartirse las utilidades. Ese es decir, lo que van a buscar es hacer los fines para los que fueron creados, ¿no? Entonces, en esencia, la teoría es las aportaciones de dinero y los ingresos que obtengan, o las utilidades que obtengan, no será para beneficio de los socios. Ese es, en esencia, el tema que está en ese debate y entonces vamos a decir, el legislador les da un beneficio fiscal diciendo, si tú no te llevas las utilidades, pues yo no te cobro impuesto a la renta porque los fines que estás persiguiendo a la sociedad les son más benéficos que cobrar impuestos en realidad. No necesariamente, es importante aclarar, esto nada más tiene que ver con la ley de renta, ¿no? Porque es una confusión muy normal. No causo impuesto en A, pues yo supongo que tampoco tengo obligaciones de B y de C. Pues no, o sea, esta excepción que vamos a ver de algunos entes que están en este título, primero es por regla específica. La regla general es cualquier persona moral es contribuyente del impuesto. Sea sociedad civil, asociación civil, en principio estás en el título 2, en principio. Ajá. Y solamente si específicamente estás relacionado en alguno de estas partes de este título tercero de la ley del impuesto sobre la renta para efectos de renta, podrás tener dos vertientes. Una en donde efectivamente no eres contribuyente nunca y otra vertiente en donde puedes llegar a ser híbrido. Por una parte, si eres contribuyente y tendrás que pagar el impuesto sobre la renta sobre ciertos ingresos. Como cualquier persona moral. Como cualquier persona moral. Y tendrás otra en donde una parte de tus ingresos no va a ser
motivo de grabación de impuesto a la renta. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el hecho de estar en este título no en automático por todos los ingresos estás exceptuado. Estás exceptuado por los que dice la regla. Pongamos el caso más simple que muchos hemos tenido en la vida profesional. Es el caso de los sindicatos, en el caso de los colegios. O de los colegios profesionales, en donde ciertas actividades están grabadas y ciertas actividades no están, ¿no? En el caso de los sindicatos es muy común, por ejemplo, cuando estamos en puerto, que en lugar de que tú contrates una empresa prestadora de servicios que te trae a los trabajadores y el sindicato esté negociado con la empresa que presta los servicios de carga y descarga, quien te factura es el sindicato, porque así fue el arreglo político y social de hace muchísimos años y ha sido un tema muy complejo de destrabar, de que se creen empresas prestadoras de servicio y a esas el sindicato, como defensor de los derechos de los trabajadores, pues cobre sus cuotas y ahí muere. Pero no, tú lo que te encuentras es que a la hora que tú dices bajen la carga del barco X, te dicen, nada más que el que te autoriza es el sindicato de alijadores de Tampico. Y esos cuatro son los que le mandan la factura a la empresa y si no se los pagas a ellos, pues no hay forma de que te bajen la carga. Entonces, ese es un primer problema, porque los sindicatos están liberados de expedir comprobantes, a menos que realicen actividades empresariales, que es lo que está pasando en este caso, ¿no? En ese caso, ¿qué? Entonces, por lo menos si cumplen para efectos fiscales. En ese momento tienes que entrar al tema de decir, por esta parte que es cobras las cargas y las descargas, para ser simple el ejemplo, sobre eso deberías ser en el título 2. Y por lo que se refiere a las cuotas sindicales, estás fuera. No debería pagar impuestos. No puedes pagar impuestos. Y luego hemos entrado a esquemas muy complejos en donde la realidad es que hay momentos en que no entiendes muy bien en dónde estás en cierto tipo de entes, ¿no? En donde estas asimilaciones que hace la ley te vuelve complicadísimo entender si estoy o no estoy exceptuado el ingreso bajo el tema de el 5% de otros ingresos y el 10% de los ingresos. Entonces, ¿no? Los que están aquí están en una lista. Exacto. Y solo pueden estar aquí si están en esa lista y cumplen los requisitos de esa lista, ¿no? Y nada más por lo que esa lista dice. Así es. Volvemos al tema. O sea, es fundamental entender, no porque esté en la lista, todo lo que yo genere. Hay efectos que pueden ser diferentes. Así es. Entonces, están aquí y por estar en esa lista, la regla general es no son contribuyentes del ISR, lo cual no resulta cierto en su totalidad. Así es. Que es lo que ya dijimos, una probadita es, algunos de ellos se pueden convertir en híbridos, inclusive, ¿no? Y hay otras excepciones, otras particularidades en las que se paga impuestos sobre la renta, ¿no? Por describir la lista de manera muy general, ¿quiénes están ahí? Es importante considerar la lista, sobre todo porque yo haría una clasificación, porque hay dos tipos de no contribuyentes, de acuerdo a esta forma de ver esta lista que está en el artículo 79. Va a haber no contribuyentes que no necesitan tener autorización para recibir donativos deducibles. Ser quienes dicen que son. Exacto, simplemente, por ejemplo, los sindicatos, por el hecho de ser sindicato y estar en alguna de las fracciones de este artículo 79, ya es no contribuyente. Tenemos a los colegios de profesionistas, cámaras empresariales, cámaras... Los sindicatos de patrones también. Los sindicatos patronales también. Son entidades que no tienen autorización a recibir donativos deducibles, pero por el hecho de ser la figura que la ley establece, pueden ser no contribuyentes. Y por otro lado tenemos las donatarias autorizadas, que muchas de ellas es un requisito indispensable el tener esa autorización para poder cumplir sus obligaciones fiscales en términos de este título tercero de la ley. Que ese es un problema. Históricamente, hace años, muchas personas, asociaciones civiles, sociedades civiles, que aparentemente se dedicaban a ciertos fines, llegaban a inscribirse al RFC, al SAT, y el SAT les decía, título 3. Sí, por el hecho de verlas como una asociación civil. Hermana de la Caridad, título 3, exacto. ¿no? Por ejemplo. Lo cual no es así. No. Porque ¿qué es lo que dice la ley en este caso? Hay instituciones que particularmente requieren forzosamente la autorización. Un ejemplo de ello y una reforma muy trascendente que se dio en los últimos 10 años fue para las escuelas. Las instituciones educativas cumplían sus obligaciones en términos del título 3, independientemente
tuvieran o no tuvieran la autorización. Por el hecho de ser escuelas, simplemente ya eran título tercero, entendiendo que probablemente era una función que corresponde al Estado y entonces un particular pues la pueda adoptar en términos de lo que señala la Constitución política. Pero bueno, viene la reforma del 2014 y entonces las obliga a que si quieren seguir cumpliendo obligaciones fiscales conforme al título 3, requerían forzosamente autorización a recibir donativos deducibles. Y es ahí donde se hizo un desplante. Que ya había un grupo, ¿no? Pero digamos, y las integraron a ellas, pero ahí, o sea, quedó claro que las que decía la ley que tienen que tener la autorización, si no la obtienen, se van a título Exacto, 2, hubo ¿no? un plazo, de hecho un periodo de transición, pero el día de hoy una institución de particulares que brinde educación con autorización o reconocimiento, si no tiene la autorización a recibir donativos deducibles, tiene que pasarse aunque al no los título 2. reciba, porque tiene que tramitar sí, la sí, autorización, la Sí, sí, tramita, pero puede ser que en su vida reciba un peso de donativos. Porque son, de hecho es una característica especial de ellas que no son autosuficientes por la actividad que realizan. Bueno, no siempre, o sea, esto estarías hablando, cuando estás hablando del sector primaria, secundaria, hasta a lo mejor hasta la prepa, pero ya cuando hablas de las universidades Sí. que están en este tema, que son las universidades privadas, ellas no son autosuficientes con los ingresos que generan, dados sus cobros de colegiaturas y servicios. Ellas son las que reciben donativos fuertes para poder hacer campus, para poder hacer instalaciones, todo esto que no les daría, el dinero que les pagan por las colegiaturas no les da. Si tú hablas de una primaria, queda clarísimo que efectivamente en la primaria, como bien dice Susi, ni siquiera intentan buscar quién les done. Nada más hacen el trámite administrativo de en los estatutos sociales pongo que si pasa la mosca, no voy a repartir el dinero. Pero no buscan el que le des las cosas, que te las den donadas. ¿Por qué? Porque eso provoca otro tipo de problemas, que es ya la administración, en donde lamentablemente otra vez el legislador fiscal mexicano es muy dado a que la ley fiscal regula cosas que debiera regular la ley de la materia. En este caso, el Código Civil, porque entonces ya se mete hasta cómo vas a tener administración corporativa. Como tú dices, oye, eso en la materia fiscal no tiene nada por qué ver. Sin embargo, él te dice, si tienes entre 100 y 500 millones de pesos de ingresos, pues entonces tú tienes que tener un nivel de estructura administrativa. De una empresa que cotiza en bolsa. Muy compleja. Y entonces, pues si agarras y dices, el legislador fiscal esto lo tenía que haber no puesto ahí, tenía que haber ido al Código Civil, ponerte las reglas allá y decir, si cumples la regla de allá, vienes para acá. Se tiene más fuerza vinculatoria el que sea fiscal, ¿no? No, lo que te pasa es que tienes las multas y los recargos. Y allá del otro lado no hay multas, no hemos logrado ponerle eso. Perdona, respecto a ese tema, por ejemplo, estás hablando de las escuelas en particular, pero no son las únicas que tienen la obligación de tener la autorización para recibir donativos deducibles. Las instituciones de asistencia, beneficencia, que uno podría pensar por el fin tendrían que estar aquí, no es cierto, tienen que tener la autorización. Pero hay otra figura, que son las instituciones de asistencia privada, las IAPs. Si ya de por sí eres IAP, ya estás en el título 3. Y ahí no necesitas la autorización para recibir donativos deducibles, en el caso de las de asistencia privada, ¿no? Así es. Pero si no eres IAP, que esto es un reconocimiento, una calidad que te reconoce la administración local, de cada entidad federativa, la legislación local, si no eres IAP, entonces eres sociedad o asociación civil que tienes y te dedicas a ciertos fines que tienes que tramitar la autorización para recibir donativos deducibles, ¿no? Es muy común ver ese error del hecho de constituir por simplemente una asociación civil. Por sus finalidades en términos de la legislación civil, pues no buscan un fin económico ni tampoco especular comercialmente, pero para efectos fiscales forzosamente requieren autorización para poder cumplir obligaciones en materia fiscal conforme al título 3. ¿Quiénes son las que requieren autorización para recibir donativos deducibles en este título, que tributan en este título? Por ejemplo, las escuelas es un ejemplo muy claro. Dos, hay instituciones que se dedican a la investigación científica y tecnológica que cuentan con registro en el CONACYT, en un registro especial. Ellas requieren, que es una reforma reciente que se acaba de incorporar. Todas las instituciones de asistencia o beneficencia, por ejemplo, quienes se dedican a cuidar animales en peligro de, en especies en peligro de extinción,
apoyo a la sociedad, particularmente a sectores vulnerables, sectores indígenas. Todas esas instituciones requieren forzosamente autorización para poder estar en título tercero. Desde las bellas artes también, ¿no? Exacto, todo lo que tiene que ver con la cultura, las artes, y bueno, son particularmente este listado que contiene el artículo 79 que debe de tener forzosamente esta autorización. Ahora, decía, tradicionalmente el SAT los enviaba a todos ahí, si hubo una revisión por parte de la autoridad, depuró mucho el padrón de las personas que tributan en este título, pero lo cierto es que se quedaron algunas que no, sí, hay algunas que no debieron deben haber estar. tramitado la autorización y que no lo hicieron. Y pues ahora tienen miedo, ¿qué hace? Me regulariza y a lo mejor me cobra lo de atrás, porque no sé, a lo mejor no se ha dado cuenta la autoridad. O sea, me otra quedo vez, aquí, me paso allá, ¿qué pasa? Porque nunca tramité la autorización. Estás y grabado. Me quedé en ese O sea, tipo, ¿no? tenemos que regresar otra vez a la regla de oro. Si no hiciste lo que la ley te dice, estás fuera de la ley. Entonces, en automático, tú todo el tiempo que no has obtenido la autorización y seguiste haciendo la actividad y estaba condicionada a la autorización, tú estás en un tras de que en cuanto la autoridad revise, la autoridad tiene 5 años de cobro y tiene 10 años de revisión. Así es. ¿No? Entonces, en ese tema, la autoridad actuaría perfectamente legal diciendo, los últimos 5 años me los tienes que pagar en automático porque llegué. ¿De acuerdo? Y los otros 5 estaría en discusión si me los puedes cobrar o no, dependiendo de una serie de variables que plantea el Código Fiscal para poder entrar a cobrar los últimos 10 años. Pero regresando al planteamiento que tú haces, esas, llamémosle, ambigüedades que traemos, también están alentadas por el propio Estado, porque hay entes que él está consciente del problema y no ha resuelto el caso, ¿no? En donde de pronto les dice, estamos en transición y les permite, entre comillas, argumentar que mientras terminan de adaptar todos sus estatutos, todas sus reglas de operación, etcétera, no les va a hacer y me las deja en un stand-by que tú dices, me puede valer a la derecha o a la izquierda. Pero tienen un plazo definido, Sí. ¿no? Les dio 12 meses, luego que siempre no, etcétera. Pero están en esa parte de que tienen un plazo límite para conseguir los requisitos, Las que ¿no? tienen esa transición, volvemos al tema, las que hicieron el intento del trámite y les dijeron, adelante. Pero las que ni siquiera hicieron el intento de trámite y no tienen ningún documento en donde agarraron y dijeron, aporté los estatutos, aporté esto y aporté aquello y solicité la autorización y de repente si me contestaron o no, si aparecía en el listado o no, esas no tienen vuelta de hoja. Esas son contribuyentes del impuesto sobre la renta y el tema también es todas las otras obligaciones que no tienes en materia de estas empresas que están en el título tercero, en el título 2 te son aplicables. Y entonces es todo un tema que puede convertirse en todo un lío legal y de extinción al momento que llegue el Estado y cobre los impuestos que Entonces, posee. el primer punto para el cierre fiscal sería estar seguros de que cumplimos los requisitos para estar en este título. Sí. Si somos de reciente creación y nos dieron un plazo para reunir esos requisitos, son ineludibles, Sí, se ¿no? tiene que cumplir, porque si no, automáticamente me paso al título 2. Ahora, hay quienes por incumplimientos en materia fiscal pierden esa autorización. Sí, claro. Es importante recordarles que quienes tienen una donataria o quienes son donatarias autorizadas, la autorización se otorga por ejercicios, es decir, es por todo un año. Entonces, hay quienes las pierden durante el año por algún incumplimiento, no presentar su Es por declaración. año, pero se mantiene vigente si estás en cumplimiento, ¿no? Correcto. Si estás en incumplimiento, entonces pierdes la vigencia de la autorización. Pero se ¿no? pierde por todo el Se año. pierde por todo el Entonces, año, ajá. esto es muy importante y es Sí. trascendente porque no solamente afecta a la donataria, sino a quien le entregó un recibo de donativos deducible, porque al perder la autorización, ese donativo que se otorgó pierde su deducibilidad. Pero lo importante y lo bueno al cierre, digo, ya no queda mucho tiempo, es que si se revoca esa autorización y se renueva durante el ejercicio, se salvaguardan se los salvaguarda, derechos a la exacto, deducción. de la deducción y de todo el régimen no de pago de tributación en ISR. el año. Ajá. en el Ahora, año. aquí habría que entrar otra vez al tema en este sentido de que ella no cumpla
otra vez, yo que fui el que se lo di, porque en el momento que yo se lo di aparecía en la lista, imaginemos para hacer simple el tema, yo puedo litigar el asunto, puesto que la autoridad no puede hacer efectos retroactivos, independientemente que la ley lo diga. La ley en ese momento iría contrario a yo que soy un tercero, no puedo obligar al otro a hacer los trámites que tiene que hacer y a cumplimentar la ley para que a mí me sea válido, ¿no? Pero sí, efectivamente, por lo menos te mete en un tema de discusión técnica y te mete en un problema de legalidad. De legalidad, en donde vas a tener que litigar el asunto si las facultades de la autoridad pueden llegar a ese nivel. Del lado, primero, del tipo que aportó los recursos. Y del lado del tipo que pierde el registro, pues entras al problema de que tienes que, todo el patrimonio que tienes en ese momento, lo tienes que dar a otro ente con las mismas características que tú tienes. Que ese es otro tema, ¿no? Yo creo que hay que valorar si conviene ser donataria autorizada para recibir donativos deducibles, particularmente en el tema de las escuelas, porque yo creo que las otras, las de investigación, desarrollo tecnológico, medio ambiente, cuidado de los animales, etcétera, pues esas de todas formas no van a cambiar, o sea, les es mejor ser donatarias por los recursos que van a requerir, porque no son negocios, o sea, su finalidad es la que se menciona, ¿no? En cambio, en el caso de las escuelas, pues se extrayan aunque son sociedades civiles, asociaciones civiles. Hay escuelas que son buenos negocios. Sí, hay buenos negocios ahí. La realidad. Yo creo que en la investigación es más bien al revés. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando nada más en la labor de la investigación. El problema en las de investigación es quién se queda con las patentes. ¿De acuerdo? Y ese sí es el gran tema, porque una vez que desarrollas... Ahí sí hay negocio. Eso sí se puede volver un negocio, y entonces la gran pregunta que tienes que hacerte es, oiga, a usted cuando estuvo consiguiendo los recursos para hacer el proyecto y para hacerle al Ciro Peraloca, que usted no me pague impuestos. La pregunta relevante es, ¿qué pasa en el momento en que usted hace que esa cuestión se vuelva una patente, eso se vuelva un derecho en donde usted tiene una tecnología que puede ser explotada? Y la gran pregunta es de la empresa, vamos a decir, de la asociación civil que aportó los recursos para la investigación, ¿es del investigador o es del tipo que hizo las donaciones? Y es donde podemos llegar a tener conflictos muy serios, que fue el que tuvimos. Puedo no gustarme el estilo de la señora que estaba en el CONACYT del sexenio pasado, pero sí es el cuestionamiento de, oigan, después de que nosotros le metimos dinero, pues las patentes y las cuestiones tecnológicas pues no se quedaron en el CONACYT, que fue el que metió realmente los recursos para que ustedes le investigaran, más su talento de ustedes. Eso no, y a veces ni siquiera en el investigador. Así es, por eso problema, ¿no? Se quedaba con la empresa porque la empresa llegaba y decía, es que usaste mis laboratorios. Qué padre. ¿no? Y entonces yo me quedo con esos derechos y a lo mejor aporté del proyecto el 10% del 100%. Y todo el resto lo aportó el Estado. El Estado. Y entonces es una discusión que sí tendremos que entrar. Y que yo digo que ahorita la ley de renta sigue siendo omisa, porque la ley de renta nada más te habla del momento en que te aportan los recursos, no de los resultados que obtienes a la luz de eso, que es lo mismo que tú planteas en las universidades, ¿no? O sea, volvemos al mismo planteamiento. Cuando te dan dinero a las universidades y son donatarias autorizadas, la gran pregunta es, lo que resulta que hace la universidad con esas donaciones, ¿qué es? Ocurre algo muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, la Universidad Nacional, en este caso en donde estamos, tiene como obligación por estatutos registrar todo el conocimiento que se cree y se desarrolla aquí. Incluso tienen acceso a estos apoyos económicos que durante mucho tiempo ha otorgado CONACYT y RENECYT a través del registro, pero por lo menos la universidad está obligada por estatutos a mantener y proteger todos estos derechos intelectuales que se crean y se forman con investigadores, con estudiantes y con todo el personal que desarrolla investigación aquí en la universidad. Obviamente el Estado, por el hecho de otorgar un apoyo, no se gana el derecho a participar en la creación intelectual. ¿Por qué? Porque es una obligación del Estado, conforme a presupuesto de egresos y demás disposiciones legales, el brindar apoyo no solamente a sectores sociales vulnerables, sino también al desarrollo científico y tecnológico del país. Pero bueno,
mucho de esto en el tema particular, si hablamos de universidades particulares, va a depender del convenio que se tenga con el desarrollador, con el estudiante y con la sociedad en particular. Y los aportantes de los socios, claro, porque el aportante finalmente, como tiene derecho, deduce al momento no rebaso los límites del famoso 7% o del 4% si es el Estado al que le aporto los recursos. Así es. Yo deduzco y entonces en ese momento bajé la tasa impositiva que le aporto al Estado. Entonces de cada peso que yo doy, me estoy ahorrando 30 centavos que yo lo tendría que pagar al Estado para que el Estado hiciera estas funciones, y el 70% se queda en este mecanismo de que, ¿cómo se llama? Yo ya aporté. El tema es cuando regresa el beneficio 10 años después, 20 años después, eso cómo se debe tratar. Que al ser un donativo no tendría por qué recibir un beneficio en particular el donante, porque entonces ya estaríamos hablando al ser un donativo deducible, estaríamos hablando ya de un donativo remunerativo. Exacto. O de un donativo, se me fue la oneroso. Oneroso o remunerativo que no es deducible. Así o sea, si tú condicionas la entrega del recurso a que en el futuro te participen de la patente, estás hablando de un donativo oneroso o remunerativo que no es deducible, exacto, nunca fue deducible para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Por eso yo vuelvo al tema. El tema es que esos asuntos no los discutimos al momento de la deducción, porque en el momento de la deducción nada más lo único que tiene son dos elementos. El elemento de la restricción, ver el contrato, ¿no? Si hay algún contrato de donación. Pero el tema es cuando ya hay resultados, la gran pregunta es por no eso debería la discusión. no debería depende mucho. Por ejemplo, en el caso de, voy a poner el ejemplo del CONACYT, por ejemplo, y el RENECYT. A ese registro han participado no solamente instituciones no contribuyentes o donatarias, sino también puede participar cualquier otra persona moral con fines lucrativos que desarrolle investigación. Por esta razón, también en el año 2014 se incorporan dos reglas en 3 lugares: personas morales título 2, personas morales título 3 y personas físicas. ¿En qué consiste? En el hecho de que si estas personas contribuyentes o no contribuyentes del impuesto sobre la renta reciben algún apoyo económico por parte del Estado, la Federación, estados o municipios que forme parte del presupuesto de egresos, siempre y cuando se cumplan con las bases del programa, se va a considerar como un ingreso no sujeto al pago del impuesto. Entonces, todos estos apoyos, si cumplen con esos requisitos, siendo donataria o siendo persona moral del título 2, no van a pagar impuesto. Tiene una razón lógica. Como yo, Estado, te doy un apoyo económico y después te obligo a pagar el 30% sobre ese apoyo económico. Y entonces, por eso fue que se creó esta regla. Misma regla aplica para las donatarias autorizadas cuando acceden a cualquier apoyo económico, no solamente de investigación, puede ser de cultura. Así es. Pero bueno, entonces, regresando al tema de las donatarias autorizadas. No, está muy interesante todo esto. Yo creo que ahí no puedes condicionar la entrega del donativo a recibir beneficios futuros del desarrollo de la investigación, porque entonces dedujiste un donativo en forma indebida porque fue oneroso remunerativo, número 1, ¿no? Y ahí recordar, bueno, que en el caso de los donativos estamos hablando de donativos en bienes. Así es. Porque ya cuando lo que entregan son servicios, ya no estamos hablando del donativo, estamos hablando de un contrato atípico y nominado de una prestación de servicios a título gratuito que ya no encaja en la definición de donativos y no son deducibles para efectos del ISR, y lo establece claramente el reglamento. Sí. Presentando un criterio normativo en ese caso. Pero bueno, entonces, en este caso, lo primero es saber si estoy donde debo estar. Ya dijimos que hay varias que tienen que validar que sean donatarias autorizadas para estar aquí. Si no cumplieron ese requisito, pues no deben estar aquí, deben estar en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora, hablando... ya dijimos que hay casos en que son contribuyentes, que estamos hablando del tema de las que son híbridas, pero hay otras que pagan impuestos sobre la renta cuando se colocan en ciertos supuestos que la ley dice, pues aquí es como si estuvieras repartiendo utilidades, así lo entiendo yo, claro, y me vas a pagar el impuesto sobre la renta. Pero vamos a una pausa y después de la misma me respondes esa pregunta.
En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bueno, entonces hablábamos de que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, en ciertos casos en que se convierten en híbridos, que ahorita vamos a precisar cuáles son, pero también son contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando se colocan en ciertas situaciones que la ley dice, pues para mí como que esto es un remanente distribuible, que es el nombre que se le da a la utilidad en este caso. ¿Cuáles serían lo que se conoce el remanente distribuible ficto? Claro, por regla general, una persona moral no contribuyente cuando otorga préstamos, por ejemplo, a sus socios o integrantes, cuando tiene compras no realizadas o indebidamente registradas en contabilidad o es omisa en la declaración de sus ingresos, todos esos conceptos, incluyendo otro que también es muy importante, las partidas que para efectos del impuesto sobre la renta no sean deducibles, tienen que pagar un 35% sobre esos conceptos. En el largo, ¿cuándo se paga este impuesto, perdón, el 35%? Esta cantidad o este impuesto que se determina sobre esto que denominamos remanente ficto, porque no se le entrega, realmente no se le entrega al socio, no se le entrega a los integrantes. Y puede no existir utilidad, pero o sea, el legislador dice esto para mí es utilidad. Exacto, el legislador considera que son situaciones que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta se distribuye un remanente ficto porque realmente no se distribuyó. Este impuesto que generan estas partidas se tiene que enterar a más tardar en el mes de febrero del siguiente año. Entonces, si durante el 2024 tuvimos estos conceptos, hay que aplicarle el 35% y pagarlo en el mes de febrero del año 2025. Con la declaración anual. Así es, así es. Ok, en esa parte tienes que entrar a que aquí tiene una serie de vertientes que hay que empezar a hacer para el cierre. Nada más entonces, de estas 4, pues sería absurdo caer sería una las tontería hacer primeras 3, ¿no? Préstamos. No. Compras no realizadas. Bueno, vamos a dejar compras no realizadas e indebidamente registradas, ingresos omitidos. Esas sí serían absurdas porque no pagas impuesto, como para qué incurres en eso, ¿para qué harías eso? Entonces nos quedamos con los préstamos y con los no deducibles. Exactamente. Los préstamos tienen exactamente uno de los graves problemas que trae la ley, es que no precisa si lo que vas a gravar es el monto total del préstamo o el saldo que tienes al momento del cierre, que es un tema de discusión técnica porque vuelves al planteamiento, el que me hayas prestado 100 pesos, para ser simple, y yo te regresé 60 pesos, así como está redactada, permite entender que sobre los 100 pesos es sobre lo que me tienes que, la entidad debe de absorber ese 35%, porque lo primero que tenemos que encontrar es que ese, llamémosle, impuesto sobre un dividendo ficto, ese 35% va con cargo a la persona moral. O sea, la persona moral no puede ir al socio al que le prestó el dinero a decirle, tú me tienes que dar el 35% de los 100 pesos. Pasa simple el tema, porque el acuerdo entre las partes es, tú me prestaste, mi obligación es retornarte el préstamo. O sea, la parte jurídica no cambia. Lo que cambia es una conciliación contable y fiscal en donde en cuanto encontremos, lo primero que tenemos que hacer es decir, oye, ve y busca en la balanza si tienes como deudor diverso al socio, a los administradores o los familiares en línea recta de estos dos entes. A los cónyuges. Exacto, ¿no? Entonces, qué bueno que precisas que los cónyuges no son familiares. Sí, por eso. Gracias. No, es algo que nunca me has aceptado, pero que yo te digo. No, yo siempre yo he dicho que el cónyuge que ni de mi familia, vivo con uno que ni de mi familia es. ¿No? Bueno, entonces, eso yo sería la primera recomendación que le tendríamos que hacer a nuestros escuchas es, oye, ve y revisa que en la balanza no traigas un movimiento, porque también pasa que es, hace 5 años que le presté el dinero y desde hace 5 años no me ha pagado. La pregunta es, ¿en qué año se vuelve ese asunto? ¿En el momento en que le presto el dinero o mientras todo el tiempo que no me pague? Porque si esa es la interpretación de, pues usted le dio un préstamo hace 5 años,
Entonces, en el año 1, la teoría para nosotros sería, en ese año en que te di el dinero, es que aparecería este dividendo ficto. Cuando yo voy al segundo año y te sigo debiendo sobre el mismo préstamo, entre comillas, ya en teoría no debiera ser porque ya pagué sobre ese impuesto. Sí, no pueden. No pueden. Exacto. No pueden calcularlo en base al saldo insoluto, el monto adeudado al final del ejercicio, toda vez que la ley es muy clara, no señala que sea el saldo al final del ejercicio, sino el préstamo otorgado. Entonces, en el momento en el que se da el préstamo, se hace la transferencia, se firma el contrato, en ese momento se da el momento de causación, que sería algo bien importante considerarlo y es algo un tanto técnico. El momento de causación va a ser la situación jurídica o de hecho que va a provocar el cálculo del impuesto, ¿no? En este caso, el préstamo al momento de otorgarlo, que es al momento de firmar el acuerdo de voluntades, cuánto te presto, el plazo. Que puede no existir el acuerdo de voluntades por escrito y eso no existe. No implica que no exista el préstamo. El acto jurídico, sí, vaya la forma, no va a ser escrita como la conocemos o sería lo ideal encontrarla en la práctica, pero el préstamo puede ser verbal, puede ser escrito o incluso simplemente se entregó, el otro lo recibió y fue un contrato tácito. Pero al momento de otorgarlo se da la situación jurídica y en ese momento se da la causación del impuesto. No puede trascender en el futuro porque creo que la ley es muy clara. Ya no estás en la conducta. Así es. Ahora vamos a los no deducibles. ¿Qué entiendo por no deducibles? Yo, en mi opinión, recordando las reglas de personas morales, porque las de físicas hace mucho que no las veo, es lo que está, la diferencia, hay una diferencia, el legislador distingue entre no cumplió requisitos de deducibilidad y es no deducible. El no deducible es una prohibición, es una regla prohibitiva, te expresa. En el otro es, sí está permitido, pero tienes que reunir ciertas características. Pongamos un ejemplo simple. Vamos al restaurante a comer en la Ciudad de México, para ser simple, ¿no? Y entonces pagamos el consumo del restaurante. Desde el punto de vista del 28 en una fracción n, en esa dice que el 90 y tantos % de ese asunto no es deducible. Entonces, ¿qué tendrían que revisar? Pues que si yo he estado pagando las comidas de el personal y las comidas de los ejecutivos y las comidas de los socios de las entes autorizados, te van a decir, esta partida el 90% es no deducible. Y ese 90% es como si le hubieras dado el dividendo y entonces tu ente me tienes que pagar el 35%. Bueno, independientemente de en favor de quién lo erogas, por el simple hecho de consumir en restaurantes es no deducible. Sí, por eso, yo vuelvo al tema, porque tú vuelves al planteamiento. Aquí otra vez. El problema es, ¿qué pasa cuando tú dices, oye, el consumo fue para que me regalaran donativos? Y entonces va a empezar toda una discusión técnica, si eso es un consumo o eso es una atención a alguien que te da donaciones. Es un tema complejo, difícil de precisar. Al final de cuentas también sería no deducible, ¿no? No me queda muy claro porque yo puedo tener atenciones a mis clientes. A clientes, ajá. Entonces esa parte pudiera entrar en una discusión filosófica. ¿Pero quiénes son tus clientes? Aquí estás pidiendo donativos, no estás prestando y ahora sí, por es ejemplo, el problema es quién es mi cliente. El tipo que se ve beneficiado por lo que yo hago o el tipo que me aporta el dinero. Son dos temas que no hemos abordado en plenitud para saber que efectivamente... Si no hay clientes, entonces... Por eso ese sería un tema difícil. Hay un tema interesante sobre esto que plantea, maestra, que es el hecho de que actualmente los no deducibles que establece el artículo 79 dice pagan el 35%. Pagan el 35%. Pero... la redacción cambió hace un par de años, nos exceptuaba ciertos requisitos y yo diría nos exceptuaba aquellos que, como bien dijo maestro, eran los que no cumplían con requisitos. Entonces, sí es importante hacer la clasificación, los no deducibles que están señalados como tal en la ley, tenemos un listado en el artículo 28 que dice estos no son deducibles. Y los que no se deducen, no porque estén prohibidos, sino porque fallen algún requisito. A esos no se refiere y esos no serían sujetos del pago del 35%, ¿no? Por redacción, no, porque dice no deducibles y hay un fundamento muy importante que refuerza esta situación, que es el artículo 117, que dice los no deducibles son los no deducibles señalados en la ley. Bueno, pero aquí a lo que yo me refiero es,
hay dos listas de no deducibles en Sí. la ley del ISR, la del 28 y la del 148. Son diferentes. Sí. Por Sí. ejemplo, las del 28 traen como no deducibles los ingresos exentos de los trabajadores, que son no Sí. deducibles entre un 47 y un 53. Eso no lo trae el 148. No. También hay diferencias en los requisitos de las deducciones. Está el 27 contra el 147. Por ejemplo, el 27 habla de que para deducir los gastos de combustibles, así sea de 100 pesos, tienes que pagar con tarjeta de crédito, débito, monedero, transferencia. Eso no lo dice el 147. Ahí pues solo existe la regla de los 2,000 pesos para cualquier tipo de erogación y no hace distinción si se trata de combustibles o cualquier otro Así tipo es. de gasto, ¿no? Entonces digamos que las listas son diferentes. Aquí el tema es que lista aplico. Siendo persona moral con fines no lucrativos del título 3, en principio el artículo 80 me remite a que los conceptos de ingreso, deducciones, etcétera, si la mayoría de mis integrantes son personas morales del título 2, entonces aplico las reglas del Exacto. título 2. Si la mayoría de mis integrantes son personas físicas del título 4, excepto actividades empresariales y profesionales, aplico el 147, o sea, aplico las reglas del título 4 y básicamente los artículos 147 y 148. Si la mayoría de mis integrantes son personas físicas con actividades empresariales y profesionales, aplico el Sección capítulo 2 del título 4, de sección primera, ¿no? De la ley del impuesto sobre la renta, que es básicamente lo mismo que una persona moral, ¿no? En general. Así es. Entonces aquí es muy importante, yo creo que lo primero es definir esa parte, porque yo recuerdo que cuando vino la reforma de precisamente del artículo, de la parte no deducible de los ingresos exentos de los trabajadores, pues ya venían las universidades, tuvimos aquí un evento técnico en la UNAM, en la Facultad de Contaduría, y venían las universidades públicas, pues preocupadísimas, porque decían que de dónde iban a sacar presupuesto para pagar el ISR por los no deducibles que se generaban por los ingresos exentos que les pagaban a los trabajadores, que son muchos por el plan de prestaciones y demás que existen en las universidades públicas. Lo cual desde mi punto de vista pues no era necesario, no era un problema, porque ellas aplican la lista del 148 y ahí no existe ese no deducible. Después salió una regla de miscelánea que decía que si tenía, pues los liberó entre comillas, les condicionó, les dijo, pues si haces tu CFDIs de nómina y lo registras en contabilidad bien, te quito el pago. Pero pues no era necesario la salvación de la miscelánea, considerando que ya de por sí no estaban obligadas en términos del 148. Claro. Entonces yo creo que aquí, por eso es muy importante definir qué lista de requisitos de las deducciones y qué lista de los no deducibles me aplica. Porque en función a eso, particularmente en el caso de los no deducibles, pues pagaré o no pagaré este 35% de impuesto, ¿no? Sí, y es una regla relativamente nueva de las reformas recientes que hemos tenido en los últimos años que verdaderamente les impactó a muchas instituciones de este título porque muchas no pagaban, por ejemplo, con los no deducibles que generaban en la operación diaria. Ahorita tienen que pagar esta pero hay que distinguir que sean no deducibles, ¿no? Vuelvo al tema, el planteamiento complejo siempre es cuando tú tienes un gasto que no tiene el comprobante fiscal, hablemos que es el más común, es decir, fui a la tiendita de la esquina y compramos los taxis, ¿no? Sí, los taxis y la gratificación al de la basura, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, la pregunta es, ¿esa cosa es deducible o no? Y tú dices, si reuniera los requisitos fiscales, sería deducible. Sería deducible. Y específicamente cuando yo volteo a ver el listado del 28, el del 28 que es más restrictivo que el del 140 y tantos, dices, pues Chaparrito nunca dice que la falta del comprobante sea origen de no deducibilidad. Entonces me parece que esa sería la chamba pesada que tienen que hacer ahorita, diciendo ese primer tema. Y el segundo tema es la codificación. El problema que tenemos con los contadores, que hacen contabilidad para el fisco, en lugar de hacer contabilidad para el ente, es todo lo clasifican como no deducible. Sí, no hacen separación. Y entonces se vuelve muy complicado a la hora que viene el auditor, que tú salgas con que fíjese que, bueno, si hay una separación, te dicen, ¿por qué usted no hizo la separación en la contabilidad? Bueno, ese es un tema. Recuerden que estas personas morales del título 3 sí tienen que llevar contabilidad. Con todas las de la ley, con todas las reglas. O sea, con todas las normas y información financiera y con todas las reglas fiscales. Salvo algunas, creo que los sindicatos. Las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas. Pero son las únicas porque están entrando en mis cuentas, ¿no? Pero fuera de esos ya no. Bueno, hay una regla ahí
ley que dice que hasta 2 millones llevan mis cuentas y no distingue si son personas físicas o personas así morales. Y ese es un error, creo yo, de la Sí, sí, regla. sí, Por ahí totalmente. nos podríamos salvar, ¿no? Pero, digamos, tienes más de 2 millones, pues ahí sí, y no eres asociación religiosa, sí tienes que cumplir Así con es. toda la obligación de la contabilidad. Y eso implica catálogo de cuentas relacionado con catálogo de códigos agrupadores, envío de balanzas de comprobación, las pólizas con los requisitos fiscales de las pólizas, tanto las pólizas en las que provisiones FDIs como las pólizas en que pagas FDIs, si es una transferencia, si es un cheque, etcétera, ¿no? Y el envío de las balanzas mensuales, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el problema del catálogo de códigos agrupadores del SAT es que es confuso. Si tú ves los gastos en el catálogo de códigos agrupadores del SAT, trae siempre en gastos de fabricación, en gastos de venta, en gastos de administración, trae un código agrupador que dice gastos no deducibles, entre paréntesis, sin requisitos fiscales. Y luego trae otro, y luego trae un código agrupador genérico al nivel de la cuenta de gastos, que dice gastos no deducibles para CUFIN. Y oye, pero no todos calculamos CUFIN, por ejemplo, Claro, las claro. personas morales con fines no lucrativos, ¿no? Entonces, ya de por sí el error viene desde la interpretación que le dio la autoridad, ¿no? Pero entenderíamos, yo desde mi punto de vista, para efectos prácticos, entendería que el código agrupador de gastos no deducibles, entre paréntesis, sin requisitos fiscales, sería los que no cumplen, que sí son deducibles, pero no cumplieron Faltó algún algún requisito, no ¿no? cumpliste. Así y los no deducibles para efectos de la CUFIN, que no son para todos, no todos calculan CUFIN, que sería ese código agrupador independiente, claro. que está a nivel de cuenta de mayor, pero bueno, pues lo tendríamos que poner para esos gastos no deducibles, que están Exactamente. tipificados como no deducibles, ya sea en el 28 o en el 140. Y volvemos al tema. Te daría el elemento para decir, es que esto te lo están tipificando como si fuera una distribución de utilidades. Y lo que te está diciendo, aunque no te hace calcular CUFIN, te está diciendo todo esto que gastaste, desde el punto de vista técnico, hay una distribución y me debes mi 35% y te castigo. No como en el CUFIN de personas morales, en donde te llevo primero al 30 y luego al socio, lo llevo con el 10, que le da un mecanismo muy complejo que puede llegar entre 38 y 40. 42, Todo depende ajá. de cómo está tu ingreso, pero te da una tasa agresivísima que es el 35%. Entonces sí tienes que hacer la distinción, Entre gastos y hacer requisitos bien la fiscales contabilidad y no deducibles. y a la hora de hacer el pago, efectivamente decir, son todos estos y calculo sobre los Tenerlos 35. identificados en la contabilidad. Y que las cuentas estén separadas y que tengan el código agrupador correspondiente, o sea, Correcto, así separado. Uno para gastos sin requisitos fiscales y otro para no deducibles, para que el SAT no me diga que no le dije cuáles eran, ¿no? Bueno, Ajá. y se tiene de aquí al cierre del año para poderlo hacer bien, ¿no? Corregir, hacer la Hacer reclasificación de los partidas. registros contables es el problema de siempre. Cuando ya empezaste con una fórmula, Sí, es sí, muy sí. difícil que la gente cambie. El tema, en realidad, la pregunta sería, ¿tienes que hacer todas las pólizas de corrección mes por mes o tienes que hacer la corrección al final? Mi sugerencia, dado el problema que siempre presenta cuando le llevas al SAT, que corregiste en diciembre algo que viene desde enero, se vuelve complicadísimo Sí, explicar sí, eso. sí, sí. Yo le diría, mejor regrésate, Corrige la póliza. reformula información y vuélvele a mandar al SAT Todas la las información, balanzas. todas Sí, las balanzas bien para evitar aclaraciones innecesarias y disputas de tecnicismos contables y fiscales Claro. que te van a llevar mucho tiempo, vas a invertir demasiado tiempo Claro, en la aclaración, explicar en la aclaración. y no Entonces, tiene trascendencia para efectos Que contables. no debía Se va a tener sentir- problema porque la corrección la puedo hacer con un ajuste en términos Global. de las Corregir normas la de información póliza. financiera. Bueno, sí, pero tienes razón. En el mes de la diciembre. en la balanza 13. Exacto. Sí. Y si fuera eso, por ejemplo, un requisito de deducción, no sé, poniendo el ejemplo, el artículo 27, fracción cuarta, dice que mis deducciones deben de estar debidamente Debidamente. registradas en contabilidad. Y resulta que me equivoqué. No sé, Así en es. enero hice un registro contable y me equivoqué, ¿no? Mandé una cuenta por otra. Yo la corrección la puedo hacer en diciembre. Dirían, oye, pero lo registraste mal de origen. Sí, pero yo tengo de aquí al cierre del ejercicio, conforme al artículo 27, fracción 18, para cumplir el requisito de la deducción. Y el requisito es que esté debidamente registrado en contabilidad. Y al 31 de diciembre quedó debidamente registrado en contabilidad con el ajuste. ¿Puedo? Sí. El problema, y coincido totalmente, porque incluso me ha tocado intentar, y lo digo, Convencerlo. intentar hacer la No, aclaración. sin éxito. No, con sí, éxito. sí. no. Pero dicen, usted sabrá mucho de fiscal, pero aquí o lo hace Aquí así. se- Exacto. Si no lo hace así, intentar no porque se lo acepto. no se puede, no sé, a veces es imposible hacer la aclaración y entonces uno se queda con el error
de apreciación cuando es correcto y eso terminas haciendo lo que dice la autoridad, te regresas, reformulas contabilidad y dices para adelante. ¿Cuándo tienes problema? Cuando usas estos sistemas complejos de ERPs que no se puede que no se puede o el mecanismo es muy complejo para poderlo hacer, y entonces terminas haciendo lo que no debiéramos hacer, y es agarrar y comprar un software comercial y volverlo a procesar y decirle, esta es mi contabilidad perfecta. Muchas gracias. Pero ya estoy en otro problema. Es el que te permite reprocesar. Pero ahora ya estoy en otro problema, porque si me detectan el RP y el sistema me pueden argumentar que doble tengo contabilidad. Por eso vuelvo al tema. Es un tema problema que ahorita, que antes de que pase el cierre, intentes ver cómo lo resuelves, ¿no? Y tengas los elementos, y volvemos al tema. Lo que planteamos es, oye, ya no te puedes regresar, tienes que aceptar que vas a invertir un chorral de tiempo, primero en aclararle a la autoridad. Si la autoridad se empeña en que no, que como no está bien contabilizado, te lo va a imputar, vas a terminar litigando el asunto. Y nuevamente precisar lo de debidamente contabilizado, que eso creo que el 99% de las personas no lo hacen bien. Las pólizas, particularmente las que implican registro de transferencias electrónicas de fondos o cheques, tienen datos específicos que cumplir de la transferencia, de dónde salió el dinero, a dónde fue el dinero, cuál es, de qué cuenta, de qué banco a qué banco, el RFC del beneficiario, el monto, la moneda y el tipo de cambio. Y en el cheque, el beneficiario del cheque, el que pidió el cheque, el número de cheque, el banco del que sale el cheque, el monto, la moneda y el tipo de cambio. O sea, son un montón de requisitos que no se cumplen en las pólizas y que eso nos lleva a que no estarían debidamente registrados en contabilidad, ¿no? En estas personas del título 3, bueno, a lo mejor, sí es un problema de requisitos, pero no hay problema en principio de pago de impuesto por la no deducibilidad, pero pueden caer en otro supuesto de pago de impuesto cuando se convierten en contribuyentes, que ya lo mencionaste al principio, de contribuyentes híbridos. Así es. Entonces ese sería otro supuesto. ¿Cuándo estamos hablando de contribuyentes que se convierten en contribuyentes híbridos? Hay que hacer la separación. Donatarias y las que no son donatarias. Así es. Si yo no soy donataria, regreso al ejemplo de las escuelas o de alguna cámara empresarial, un colegio de profesionistas, cuando ellas reciben ingresos de personas que no son sus socios o miembros, se convierten en contribuyentes del impuesto sobre la renta. Solamente que hay un colchón. Pueden obtener ingresos distintos de personas que no son miembros o socios hasta por un 5%. Si sobrepasan ese 5%, tienen que pagar el impuesto sobre el total. Pero ojo, únicamente menciona, la actividad económica se separa en 3 grandes actos o actividades, que es enajenar bienes, prestar servicios y otorgar uso o goce temporal de bienes, ¿no? O sea, o rentas o vendes o prestas un servicio. Pero de esos 3 nada más menciona 2. Enajenación de bienes o prestación de servicios a no miembros. Exacto. De tal forma que si les rentara algo a no miembros, eso no me colocaría en este supuesto. No sería evaluado. Considerado. No está considerado, por eso no me colocaría. Sí, no. En esa parte no. Ahora, vienen las donatarias. Las donatarias... Perdón, entonces, si excedes el 5%, te conviertes en híbrido. ¿Qué significa convertirse en híbrido? Hacer 2 declaraciones, porque esta parte en donde excedes tendrás que ir a cumplir la de información del título 2 y tendrás que hacer las declaraciones del pero título 2. Pero se hace en el mismo formato. Por eso digo, pero vas hacia allá. Pero sí es un cálculo. Es un cálculo y es determinar la información. ¿Cuál es el problema normal? El prorrateo. Porque el gran tema de la discusión es, para hacer esto, ¿cuánto de la nómina ocupé? ¿Cuánto de la luz ocupé? Etcétera. Dices, no lo tienes. Los ingresos que se irían. Acumúlalo y salte del problema. Perdón, una pregunta. La mayoría, porque la contabilización se vuelve todo un problema de prorrateo. Entonces, el ingreso sí está definido. Lo que es de miembros y lo que es de no miembros, ¿no? Pero las deducciones se tienen que prorratear. Hay una regla para el prorrateo que es muy limitada, pero está en el reglamento, que dice que es... La proporción de los datos que tienes, pero vuelvo al tema, hay temas en donde no puedes hacerlo. No, por ejemplo, te dice que las reglas son o el número de días que realizaste la actividad con no miembros o el número de metros del inmueble que utilizaste para las actividades con no miembros. Un caso que me plantearon el otro día, un colegio que tiene un solo espacio donde presta cursos con una oficinita, ¿no? Chiquitita. Y entonces los cursos pues son para socios y no socios. Y decía, pues número de metros no me aplica.
número de días tampoco me aplica porque pues son los mismos cursos, los mismos días y pues es el mismo espacio para todos. Un día se sientan aquí, ni modo que les diga, los miembros se sientan de aquí para acá, los no miembros de aquí para acá. No, ¿verdad? Entonces, o la luz, ¿no? Un recibo de luz para los de aquí, otro para los de allá. Pero para hacer la separación por número de Es metros no se imposible, puede sí. hacer, ¿no? O sea, solo puedo dar cursos a 3 miembros porque son los que caben en en los metros dedicados a los no miembros, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero entonces, digo, hay que buscarle cómo hacer el prorrateo, pero la verdad Así es que legislamos. No, bueno, porque no hay forma. terminas diciendo, ¿qué me va a costar más? ¿Explicar cómo llegué al prorrateo? ¿O terminar diciendo, Lo hice así porque no hay reglas. paguemos sobre el total del ingreso y salgámonos de la bronca? Porque puede salirte más caro todo el tiempo que va a ocupar el aparato administrativo para determinar esto. Pero el problema no es que lo determine. Cuando lo revise la autoridad es cuando viene cuánto tiempo te va a llevar convencerlos de que el razonamiento que tú hiciste, dado la complejidad de este asunto, es correcto. Y si él dice que no, pues Ahí estás debieron otra vez en un problema. Sí, ahí sí. debieron haber establecido el Sí, no, prorrateo con base en el ingreso. Eso, así es. ¿Cuánto se va para acá, cuánto se va para allá? Y los gastos se reparten en En ese esa porcentaje misma y se acabó. proporción y se Yo no sale. sé por qué crearon esas formas de prorrateo que son muy limitadas, ¿no? Bueno, entonces, Vienen las donatarias. Ajá, vienen las donatarias. Las donatarias están exceptuadas del pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan por la actividad que desarrollan. Pero también están exceptuados por los donativos, por una regla muy particular. Ellos pueden, las donatarias, obtener ingresos distintos de su actividad hasta por un 10%. Si exceden de ese 10%, la diferencia es la que va a pagar el impuesto sobre la renta en términos del título 2. Sin embargo, es importante considerar que dentro de este 10% no vamos a incluir ciertos ingresos que pueden obtener las donatarias. Uno de ellos es el donativo. El donativo por excelencia no es un ingreso proveniente de su actividad, sino que vino alguien y les entregó el donativo y lo recibieron para poder continuar con su actividad. La renta de inmuebles, por ejemplo. Las cuotas de recuperación. Que aquí es todo un tema, porque muchas donatarias, bueno, esta regla tiene una finalidad. Hay donatarias que no les llegan los donativos y la actividad que realizan a veces no genera ingresos, ¿no? Y entonces, ¿de qué viven? Y entonces, muchas de ellas han desarrollado actividades diferentes, ¿no? Una kermés, una rifa, un concierto para obtener recursos y continuar con su actividad. Bueno, la ley establece que por esas cuotas de recuperación, por actividades diferentes a las que les otorgaron la autorización, pueden ser no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Pero yo digo, la ley compone y la autoridad a veces descompone, porque hay una regla por ahí que dice define que los ingresos por estas actividades o por cuotas de recuperación son las que provienen de su actividad. Y entonces... y que no tengan utilidad. Exacto, y si mi actividad es, por ejemplo, proteger a especies en peligro de extinción y no tengo forma de obtener ingresos porque... Ese es el concierto por los perros de la calle. Entonces, exacto, pero si no tengo ingresos por esa actividad, necesito hacer otras porque a veces no llegan los donativos. Entonces la ley por eso estableció esta regla. Haz cualquier otra actividad, cobra una cuota de recuperación y si la destinas a la actividad por la cual te otorgaron la autorización, no vas a pagar el impuesto sobre la renta. Pero si la regla llega y descompone y dice, cuota de recuperación es lo que proviene de tu actividad, pues esto no proviene de la actividad. Yo no me dedico a hacer conciertos, yo no me dedico a hacer kermeses o rifas. Pero si tienes como fin recaudar para cumplir con tu actividad, ahí yo creo que también se convierte en un elemento de prueba, ¿no? Por ejemplo, si cuidas perros de la calle, pues puede ser eso, ¿no? Sí, es exhibiciones de animales, puede ser, pero a veces hay actividades que realmente no es tan fácil, no pueden generar el recurso, ¿no? Bueno, ya, pues se nos acabó el tiempo. Yo nada más respecto a los ingresos sujetos al pago agregaría los intereses, que en donatarias no aplica, pero en las que no son donatarias, sí son del título 3, dice que si pagan vía la retención que les hace la institución del sistema financiero y se acabó, ¿no? Pero bueno, pero la donataria tendría que pedir que no los retengan. Pues muchas gracias, muy divertido y muy enriquecedor como siempre. Así debería ser siempre todo, pero bueno, no siempre se logra ese objetivo. Gracias, Julio, gracias, Miguel Ángel, nuevamente por estar con nosotros, y recordamos que la próxima semana tiene una cita con nosotros para hablar de la declaración informativa de riesgo de trabajo. Aquí los esperamos.